Bueno, buenas tardes, mi nombre es César Augusto Gamboa. En esta ocasión vamos a hacer una presentación de tipos de vehículos terrestres y marítimos según la naturaleza de la carga. El objetivo es establecer la diferencia entre los medios de transporte terrestre y marítimo según la naturaleza de su carga y su funcionalidad en la logística. Definición de medio de transporte y de vehículo. ¿Qué es un medio de transporte? Un medio de transporte es el medio... son todos los tipos de traslado utilizados por las personas o bienes para ir de un lugar a otro. Se clasifican en terrestres, acuáticos o aéreos. ¿Qué es un vehículo? Un vehículo es una máquina que permite el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, mercancías, animales, personas o cosas en general. Los tipos de vehículos que tienen los medios de transporte terrestre y marítimo según su naturaleza. Aquí encontramos varios tipos de vehículos. Están los automóviles, buses, carga liviana, carga pesada, autobuses de dos o más ejes y camiones de más de dos ejes. Aquí como a modo de información, más adelante lo explico pues, un poquito mejor. Bueno, los tipos de vehículo más utilizados pues, en transporte de mercancía terrestre pues son los camiones, ¿no? Pues obviamente tiene una configuración internacional que va desde C2 hasta C3, S3, que indica eso, el número de ejes que tiene el camión. En el C2 encontramos camiones de rígido de dos ejes o camión sencillo. Lo vemos en el primer lugar, aquí listado. Camión rígido de tres ejes, C3, C3 tándem direccional, camión rígido de tres ejes, C4, camión rígido de cuatro ejes, 1, 2, 3, 4, tractocamión de un eje, tractocamión de dos ejes, tractocamión con tres ejes, C3S2, tractocamión de tres ejes con semirremolque de dos ejes, y C3S3, tractocamión con tres ejes. Y aquí está un poco más específica la información. Bueno, y encontramos vehículos, los vehículos de 8, máximo de 4 personas, es conocido como el automóvil. Vehículos con más de 8 plazas o puestos, excluidas en todos los casos vamos a excluir el conductor, cuya máxima no supera las 5 toneladas, diseñados y fabricados para transporte de pasajeros. Y los buses de transporte especial. Lo que nos interesa a nosotros ya es lo de transporte de mercancía o para la logística. Quiere decir que los de pasajeros no se utilizan en logística, pero pues se utilizan más los de carga, vehículos de carga. Los vehículos de motor con menos de 4 ruedas diseñados y fabricados para el transporte de mercancías. Encontramos las van, los camiones y los camiones de dos ejes. Las van o camiones pequeños, camionetas, vehículos cuya masa no supera las 3.5 toneladas diseñados y fabricados para transporte de mercancías. N2, vehículos cuya masa máxima es superior a 3.5 toneladas e inferior a 12 toneladas diseñados y fabricados para el transporte de mercancías. Y ya más grandes, vehículos cuya masa máxima supera las 12 toneladas diseñados y fabricados para el transporte de mercancías. Adicional a eso encontramos ya los remolques. Los remolques son para grandes volúmenes de mercancía. Encontramos el O1, remolques con una masa máxima que no supera las 0.75 toneladas. Remolques con los O2, remolques cuya masa sea superior a 0.75 toneladas e inferior a 3.5 toneladas. O 3, remolques cuya masa sea superior a 3.5 toneladas e inferior a 10 toneladas, y ya los remolques de gran capacidad superior a 10 toneladas. Marítimo. En marítimo encontramos tipo de transporte marítimo, pues encontramos básicamente dos en lo que corresponde a la materia, que es de carga y graneles. Entre los de carga encontramos los cargueros, los portacontenedores, los de línea y los multipropósito. Y los de granel encontramos los buques cisterna, mineraleros y gaseros.
Obviamente también encontramos aquí el transporte de pasajeros o barcos de pasajeros. Aquí podemos ver los diferentes tipos de vehículos para transportar según su naturaleza, que están petroleros, químicos, gaseros, frigoríficos, portacontenedores, carga general, graneleros, cementeros y dragueros. La funcionalidad, ventajas y desventajas que tiene cada uno de los vehículos según su naturaleza. Bueno, en cuanto a camiones, camiones pequeños o van, grandes velocidades de desplazamiento, transporte de mercancía pequeña, poco espacio de almacenamiento como desventaja. Los camiones turbo, un poquito más grandes, se puede adaptar a todo tipo de producto pequeño, ¿no? Como transporte de mercancías pequeñas y o alimentos. No se puede transportar mucho peso como desventaja. Los camiones más grandes, mercancías de gran espacio, mercancías de gran espacio, muebles, alimentos, etc. No apto para todo tipo de terreno, no alcanza grandes velocidades. Los camiones de un eje, ideal para transporte industrial, transporte de todo tipo de mercancías, recorridos muy extensos, como desventaja, velocidades muy bajas. Tractocamiones de dos o más ejes. Utilizados a nivel general en la industria, los recorridos que hacen estos camiones son muy extensos, las velocidades son muy bajas y tienen un alto consumo de combustible como desventajas. Y los camiones los camiones que manejan más de un tractor, y los camiones que manejan más de dos contenedores. Son utilizados a nivel de las industrias de alimentos, como los cultivos de caña de azúcar. Se utilizan en recorridos muy cortos, sus velocidades son supremamente bajas, pues por lo difícil de maniobrar un camión de estos. Y como desventaja, pues que no es muy maniobrable y el consumo de combustible es muy alto. La funcionalidad de las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los vehículos según su naturaleza de carga, en este cargo los marítimos. En general, pues son buques muy grandes que transportan mercancías minerales. Todos los medios de transporte marítimo y fluvial son funcionales en cuanto a que pueden transportar miles de toneladas al mismo tiempo, ¿no? Mercancías o materiales, durante recorridos muy extensos que requieren varios días y hasta meses. Como ventajas, costos de transporte medianamente bajos, capacidad de carga elevada, poco recurso humano para su manejo y aprovisionamiento, ya que permite mecanizar los procesos de carga y descarga. Como desventajas, la velocidad de desplazamiento es muy lenta, y los desembarques de mercancías son lentos y además tienen que manejar transbordo de mercancías. ¿Qué documentos son necesarios para el funcionamiento y transporte en cada medio de transporte? Bueno, en terrestre, carta de porte de carretera, certificado de origen, manifiesto de mercancías que son peligrosas, seguros contractuales en el caso de Colombia, conocimiento del embarque multimodal y tarjeta de registro nacional de carga, también en el caso de Colombia. Y en el marítimo, manifiesto marítimo de mercancías, póliza de flete, acta de conocimiento del embarque y admittance cola. ¿Qué diferencias hay entre estos dos medios de transporte? Bueno, terrestre. Y menor cantidad de mercancía transportada, ideal para recorridos cortos. Los costos de transporte son muy elevados con respecto a la cantidad de mercancía que transportan, valga la redundancia. Los tiempos de entrega son más cortos. El acceso es más rápido a los centros de acopio, ideal para ciudades intermedias donde no se manejan puertos aéreos. Marítimo. Los volúmenes de mercancía ya son más elevados, mucho más grandes, miles de toneladas. Los costos de transporte son más económicos. Los tiempos de desplazamiento son más largos. El transbordo de mercancías hace más demorada el acopio de las mercancías en el destino.
Como conclusiones, encontramos las siguientes. El transporte de insumos o mercancías se debe tener en cuenta los costos en los que se va a incurrir, además de la logística que se emplea en cada medio. Los tiempos de desplazamiento marítimo, aunque son mayores, son mucho más seguros y además de ser más económicos. La empresa debe decidir cómo se va a manejar la logística de transporte en la empresa de acuerdo a su promesa de servicio y a su manejo de calidad. El conocimiento básico de los medios de transporte es vital para el desempeño profesional del estudiante de logística, por lo tanto se debe dominar y profundizar. Muchas gracias por su tiempo. Y aquí las fuentes de las consultas.